Hola, soy la pastora Jania Gamboa de la Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva. Qué placer saludarles en este día. Hoy vamos a compartir un hermoso sermón con todos ustedes que el pastor Edwin Molina ha preparado para que sea un plato exquisito para usted espiritualmente hablando. Normalmente cuando comparto una reflexión no siempre digo el título de la reflexión, aunque en estas reflexiones que hemos subido a YouTube sí aparece ahí el nombre de la reflexión, el pasaje y la fecha. Y en esta ocasión sí quiero decirles específicamente cuál es el título de esta reflexión, porque me parece demasiado importante. El título de esta reflexión es El disfraz del diablo. Repítale al que tiene a la par el nombre de la reflexión. ¿Cuál es el nombre de la reflexión? El disfraz del diablo. Personalmente considero que Satanás es polifacético. No sé si ha escuchado alguna vez esta palabra, polifacético. O sea, que tiene varios aspectos. Eso significa la palabra polifacético. Una persona, por ejemplo, que tiene varios aspectos. Existe un imitador famoso que se llama Julio Zavala. A este hombre le dicen el hombre de las 1000 caras. Le dicen a Julio Zavala. Es uno de los imitadores más grandes que ha habido en los últimos tiempos, en las últimas décadas. Y recuerde que le dicen el hombre de las 1000 caras, porque este hombre en cuestión de unos pocos segundos puede transformarse de un autor, de un cantante a otro. Por ejemplo, puede estar haciendo el papel de Michael Jackson y en cuestión de segundos puede estar haciendo el papel de Joan Manuel Serrat, de Luis Miguel, de Julio Iglesias o de cualquier otro cantante. Él tiene un repertorio muy amplio y por eso a Julio Zavala le dicen el hombre de las 1000 caras. Y digo yo que Satanás es polifacético también. ¿Por qué tiene 1000 caras? Porque se transforma de una forma a otra, se presenta de una forma a otra, y de esos deseos que compartamos en este día para que usted pueda interpretar cómo es que se disfraza realmente el enemigo. Voy a invitarle para abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 21, 22 y 23. Mateo, capítulo 16, versículos 21, 22 y 23. Espero que lo busque en su celular, en su Biblia. Vamos a disfrutar este pasaje de la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En este pasaje Jesús anuncia su muerte. Por primera vez Jesús anuncia su muerte en este pasaje. Ese es el título de la Reina Valera, versículo 21. Jesús anuncia su muerte. Si usted mira el capítulo 17, en el versículo 22, encontramos nuevamente en el título: Jesús anuncia otra vez
su muerte. Jesús ya había insinuado de muchas maneras que Él iba a sufrir, que Él iba a padecer mucho. Las profecías del Antiguo Testamento también anunciaban estas cosas. Y Jesús se ha reunido con sus 12, tienen ya algunos años de caminar juntos. Puede ser que unos 2 años tienen de caminar juntos. Pero hasta ahora en este punto, en este pasaje es donde Jesús directamente les dice que Él tiene que ir a Jerusalén y sufrir mucho de mano de los líderes del pueblo de Israel. Leamos nuevamente el versículo 21. Desde entonces, o sea, a partir de ese momento, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer, ¿cuánto? Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, aunque Jesús ya les había insinuado su propósito, aunque las profecías declaraban claramente cuál era el propósito del Mesías, del Salvador, es aquí donde Jesús abiertamente les dice que tiene que ir a Jerusalén y a sufrir principalmente de los líderes del pueblo de Israel. Y Él menciona en este pasaje que tiene que padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Oiga, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí Jesús es específico, es directo, es claro sobre cuál es su misión, qué es lo que Él tenía que hacer por nosotros. Y aquí es donde encontramos entonces en el versículo 22 la oposición de Pedro. Pedro se opone a esa idea del maestro de ir a sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas. Pedro se opone radicalmente a esta expresión de Jesús de ir a sufrir a una cruz. Y vamos a leer el versículo 22, donde dice Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Podríamos decir que Pedro pasa, por decirlo de alguna manera, del cielo al infierno, porque en el pasaje anterior, y le voy a dar la cita nuevamente para que la tenga de referencia, capítulo 16, el mismo capítulo que estamos, del versículo 13 al versículo 20, el título que tiene la Reina Valera habla de la confesión de Pedro, aquella declaración tremenda cuando Pedro dijo que Jesús era el Mesías, que Él era el Cristo, que Él era el Salvador, y Jesús lo elogió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús exaltó a Pedro, Jesús lo exaltó en el sentido de que Dios le había revelado a Pedro en ese momento que Él era el Cristo, ya abiertamente. Es la primera vez que un hombre como Pedro, que era judío, dice: tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y Jesús lo exaltó, y ya compartimos la semana pasada o anteriormente este pasaje cuando Jesús dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y etcétera. Ya usted conoce un poquito de este pasaje. Aquí te daré las llaves del reino, etcétera, etcétera. Entonces, digo yo, del cielo al infierno, aquí en el versículo 22, porque después de hacer una declaración tan grande, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y usted debe saber una cosa: un judío, por las escrituras, por la revelación de la palabra, entendían bien cuál era la misión del Mesías. Si bien es cierto, los israelitas tenían otra expectativa
diferente a la revelada en la palabra del Señor. Los profetas anunciaban, principalmente el libro de Isaías, que el Mesías, que el Cristo había de sufrir, había de padecer. Eso estaba claramente establecido en la palabra de Dios. Pero los judíos tenían la expectativa de un rey, de un Mesías, de un Salvador, pero tipo David, vamos a decirlo de alguna manera, de los reyes de Israel. David fue el que reinó en la época de oro, vamos a decirlo así, en Israel. Fue un conquistador, derrotó a sus enemigos. Fue un rey extraordinario. De hecho, a Jesús se le llama el hijo de David. Entonces ellos tenían una expectativa mesiánica de un líder, de un caudillo, de alguien que iba a tomar las riendas de la nación de Israel, de alguien que iba a librarlos de la esclavitud de los romanos, de aquel imperio sanguinario y cruel que los oprimía. Entonces ellos tenían la expectativa de un hombre, de un rey, de un líder. Pero la expectativa de los judíos no era de alguien que iba a morir en una cruz, crucificado, con dos ladrones, abofeteado, desnudo, humillado. Esa no era la expectativa para un judío de su Mesías, de su Rey, de su Salvador. Y entonces Jesús aquí abiertamente dice: me es necesario ir a Jerusalén y sufrir de los líderes. Entonces Pedro lo toma aparte y le dice: esto no te acontezca, esto no te suceda, maestro. Eso es lo que encontramos aquí de parte de Pedro. Mucho se ha conjeturado, se ha dicho: ¿por qué es que Pedro le dijo a Jesús esta palabra? Mucho se ha hablado de esto y mucho se ha dicho. Algunos dicen que Pedro mismo no quería sufrir, que Pedro mismo no quería tener que pagar un precio tan alto por causa del Mesías, por causa del Salvador. Pero sea como sea, es que aquí lo lleva aparte para persuadirlo, para decirle: Señor, yo no estoy de acuerdo con esa idea que tú tienes de ir a una cruz a humillarte, a ser despreciado, porque lo que Jesús dice es muy serio. Y Pedro entonces le dice, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué piensa usted? Pedro, tratando de evitar que Jesús sufriera, que Jesús fuera a la cruz, sea por Jesús mismo o sea por él mismo, que tal vez no quería seguir sus pasos, su senda. Pero aquí encontramos la reprensión de Jesús hacia Pedro. Yo creo que es la reprensión más fuerte que Jesús le hizo a un hombre cuando estuvo aquí en tierra, aquí en vida, Jesús vive, pero Jesús ahora está en el trono de lo alto. Estoy hablando del Jesús histórico, del Jesús que vivió en Palestina, del Jesús hombre. No hay una reprensión más fuerte, y vamos a leerla cuando Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La Nueva Versión Internacional dice: aléjate de mí, Satanás. Jesús está entendiendo que es el mismo enemigo que está trabajando en Pedro y le da esta reprensión. Si usted está de acuerdo conmigo o no, yo creo que la reprensión más fuerte, por ejemplo, Jesús en Mateo 23 acusa a escribas y fariseos y les dice: fariseos hipócritas, pero está hablando de toda una secta, de todo un grupo, no está hablando de una persona específica, está hablando de todos los fariseos. Dentro de los fariseos habían algunos buenos hombres también. Entonces la reprensión en Mateo 23 es a los fariseos, a todos, fariseos hipócritas.
Y en San Juan capítulo 8, Jesús también llama a parte del pueblo de Israel, les dice que son hijos del diablo, pero a un grupo también, no a una persona. Pero en esta ocasión es a Pedro, el apóstol Pedro, a quien Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y por eso he titulado esta reflexión El disfraz del diablo. Muchas veces asociamos al diablo con lo grotesco, con lo feo, con lo repugnante. Cuando vemos a alguien, por ejemplo, que está tirado en la calle, ha usado drogas, un piedrero, como decimos nosotros, pensamos: eso es el diablo que lo tiene así. Seguramente que sí, casi estoy seguro que sí, podría decir que sí. Cuando vemos una persona que abusa, por ejemplo, de un menor, de un niño, una niña, o lo asesina, podemos decir, es algo diabólico, o alguien poseído por el demonio, puede hacer algo así tan malo, tan desagradable. Y así podríamos usar otras ilustraciones donde vemos en lo malo, en lo grotesco, en lo feo, como la personificación del mal, si se quiere. Sin embargo, Satanás tiene un disfraz que es un poquito diferente, y ciertamente esas cosas, como la persona que está con una adicción de las drogas, como una persona que es un abusador, un agresor, obviamente que son obras de la carne, el enemigo trabaja también allí para hacer daño, para destruir, matar, etc. Pero Satanás, sin embargo, tiene un disfraz diferente. De hecho, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 11:14, que Él mismo se disfraza como ángel de luz. Él mismo se disfraza como ángel de luz. Entonces, debemos de aprender a interpretar cómo funciona el enemigo, cómo funciona Satanás, cuál es el disfraz del diablo. Podemos usar dos ilustraciones para este propósito. En el capítulo 3 del libro de Génesis tenemos la narración de la caída del hombre. Eso se le conoce como el pecado original. Génesis capítulo 3. Y dice el texto bíblico que la serpiente era astuta, más que todos los animales que Jehová Dios había creado. Y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Entonces vemos que en esta ocasión se presenta como alguien justo, como alguien quien viene a decirle a Eva: qué barbaridad, Dios es injusto, habiendo tantos árboles tan maravillosos, una creación tan abundante. Dios les ha prohibido comer de toda esta creación maravillosa, de todos estos árboles, de todos estos frutos. Vea usted en el capítulo 3 del libro de Génesis cómo Satanás es astuto y cómo viene dando otra apariencia de lo que él es. Por eso dije en un principio que Satanás es polifacético. Se viste de varios aspectos o varias formas. Y en Génesis 3, ¿cómo lo encontramos? Tratando de ser justo, haciéndole ver a Eva que Dios es injusto, que no les permite disfrutar de toda aquella creación. Astuto, se viste como ángel de luz. Y tenemos otra enseñanza también en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 4 nos cuenta sobre la tentación de Jesús. Sobre la tentación de Jesús. Y voy a leer el versículo 1, 2 y 3 de Mateo capítulo 4. Si usted lo puede buscar, yo le puedo dar unos pocos segundos para que lo busque ahí en su Biblia. Nada más tienen que darle vuelta a la palabra, unas poquitas hojas para leer en Mateo capítulo 4, por lo menos los versículos 1, 2 y 3. El título que tiene la Biblia acá es La tentación de Jesús. Mateo capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. Voy a leer para ustedes. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces estamos diciendo que Satanás es astuto, por ejemplo, y que el tema de esta reflexión es el disfraz del diablo. Entonces Jesús está en el desierto, Jesús está orando, Jesús está ayunando ahí, Jesús está en la presencia de Dios. Y viene el enemigo, viene Satanás, pero viene disfrazado. ¿Cómo viene disfrazado en esta ocasión? Bueno, está apelando a que Jesús tiene hambre. Y está apelando a que Jesús tiene poder para hacer un milagro y satisfacer su necesidad física, su necesidad humana. Y todo eso era algo cierto. Y él no cuestiona en ningún momento que Jesús sea el Hijo de Dios. Él no cuestiona, más bien, él dice específicamente en el versículo 3, si eres Hijo de Dios, siendo que eres el Hijo de Dios, puedes hacer esto. De una forma muy sutil. Pero ¿en qué consiste aquí el disfraz? Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú tienes hambre. También tienes poder para hacer milagros. ¿Por qué no dices que estas piedras se conviertan en pan? Uno puede preguntarse, ¿podría Jesús hacer esto? Por supuesto, en alguna ocasión Jesús multiplicó los panes y los peces. Y dice el Evangelio que comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús tiene poder, no solo para convertir esas piedras en pan. Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, Evangelio de San Juan. Y así podríamos describir el poder que hay en Jesús para hacer milagros. Pero aquí, ¿cuál es la tentación de Satanás? De una forma muy sutil, disfrazándose de una forma piadosa para que Jesús le cayera en la trampa de no hacer la voluntad de Dios, sino de hacer lo que Él le está sugiriendo, lo que Él está diciendo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ese fue el propósito del Espíritu, llevarlo al desierto para que Él se fortaleciera. Pero estando a los 40 días, tal vez Jesús, humanamente hablando, ya estaba debilitado, tenía hambre, tenía sed. Y viene el tentador con un disfraz ahora de pobrecito Jesús. Él debería hacer algo para saciar su hambre. Pero Jesús, sabiendo que de dónde viene esto, Él lo reprende. Es la misma reprensión que le hace a Pedro. Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús entiende que Él tiene que obedecerle a Dios y no al enemigo. Entonces, cuando Pedro le dice a Jesús: Maestro, no vayas a Jerusalén, no te conviene ir a sufrir ahí de manos de estos perversos, los líderes religiosos, Jesús lo vuelve a ver y le dice: apártate de mí, Satanás. Pero le damos la reprensión en más detalle. Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús, o quítate delante de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cómo podemos entender esto de poner la mira no a las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Esto no se le debe olvidar nunca a usted en la vida. ¿Qué es poner la mira en las cosas de los hombres? Jesús dice: apártate de mí, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí es importante reflexionar a cuáles hombres se refiere Jesús. Aquí Jesús está haciendo referencia a aquel hombre que no está siendo guiado por Dios, aquel hombre que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, aquel hombre que no está siendo guiado por la palabra de Dios, aquel hombre que está pensando como cualquier hombre para quien Dios no existe, para quien Dios no es importante, para quien las cosas de Dios no son relevantes, no son significativas. Un hombre cualquiera, un hombre que no tiene temor de Dios. Es lo que Jesús está diciendo. Y le damos nuevamente ese versículo: quítate delante de mí, Satanás.
me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando nosotros pensamos como cualquier hombre, o sea, donde las cosas de Dios no son una prioridad para nosotros, no son lo importante, no tienen una relevancia, amados, en ese punto estamos desenfocados de los propósitos de Dios. Y el enemigo, disfrazado sutilmente, te está desviando de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Porque yo soy de los que creo que Dios tiene un propósito con cada persona. Dios tiene un propósito con cada persona. Nosotros hemos nacido con un propósito de vida. No podemos pensar simplemente que hemos nacido y vivimos, nacemos, crecemos, morimos y punto, como todos los demás hombres, como si nuestra vida es una pequeña luz que se enciende, se apaga y ya, terminó. Yo creo que hay propósitos de parte de Dios y tú tienes que verte de parte de Dios con un propósito. No tienes que pensar como cualquier hombre, como un hombre. Cuando Jesús dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús está hablando aquí de los hombres sin propósito, de los hombres que no entienden los planes de Dios, de aquellos hombres que viven como si Dios no existiera, de aquellos hombres, oiga, que independientemente de cualquier religión que pueda practicar en esta vida, no han dimensionado, no han entendido el amor tan grande que Dios ha tenido por medio de ellos a través de Cristo y que Él tiene un propósito para con ellos. Y muchas veces es Satanás disfrazado, desviando a las personas de tener que pagar un precio, porque para seguir a Jesús hay que pagar un precio. Jesús dijo, Lucas capítulo 14, si alguno viene detrás de mí y no toma su cruz y me sigue, dice Jesús, no puede ser mi discípulo. La persona que no sigue los pasos de Jesús, que no sigue la senda de Jesús, no puede ser su discípulo. Hay una iglesia que conozco en San José, tiene un nombre muy lindo, muy lindo, muy especial, que se llama En sus pasos, y ese nombre siempre me ha gustado. Ese nombre de iglesia, En sus pasos, significa seguir los pasos de Jesús. Es probable que Pedro quiso persuadir a Jesús de ir a una cruz, pensando seguramente en su propio bienestar. Pero Jesús tuvo que darle algunas enseñanzas a Pedro sobre ese punto. Tuvo que darle algunas enseñanzas. La historia extrabíblica, porque hay historia fuera de la Biblia, dice que Pedro también murió crucificado, pero que al momento de la crucifixión él dijo que lo crucificaran boca abajo, porque él no era digno ni siquiera de morir como el Señor Jesús. De manera que, a manera de conclusión, amado, no tenemos que desenfocarnos, pero el enemigo siempre intentará desviarnos del propósito de Dios. Recuerden que el disfraz del diablo es vestirse de una forma de piedad, de una forma, no, usted no debe sufrir, no, usted cómo le va a servir al Señor,
usted está tan enfermo, mire con esa diabetes que usted tiene, mire con esa tos que usted tiene, mire con los años que usted tiene. No, usted no debe involucrarse, usted no debe hacer nada por las cosas del Señor. Usted está muy viejo, usted está muy enfermo, usted debe estar en la casa, usted debe estar en una cuarentena de por vida ya, porque ese es su disfraz, impedir que nosotros cumplamos con el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Examinémonos y revisemos en qué áreas de nuestra vida Satanás muy sutilmente, igual con nosotros, estará intentando de una forma o de otra desviarnos del propósito del Señor. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de nosotros, y que esta reflexión pueda serle útil para su crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Recuerda también que nos debes seguir en las redes sociales y en el Facebook Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva IBRAP AIBC. Ahí puedes ponerte en contacto con nosotros, poner tus peticiones de oración, y también si deseas hablar por medio de un consejo con nosotros, por medio de inbox, vamos a atenderte. Y también recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es IBRAP AIBC, y así podrás ver todas las enseñanzas que vamos a compartir contigo. Que esta semana sea una semana de mucha bendición, que la paz del Señor esté sobre ti y que su rostro resplandezca sobre ti y tu familia. Nos vemos pronto. Chao.